El Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de Venezuela, la Misión Socialista, Nueva Frontera de Paz y TVFAN, en el marco del bicentenario de la Campaña del Sur ideada por el libertador Simón Bolívar, presenta Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. ¿Quién es el culpable? Por estos tiempos los periódicos españoles siguen escribiendo artículos sobre la guerra de independencia en América sin tomar en cuenta la verdad histórica, sin leer siquiera los documentos de la época que salieron del bando republicano y mucho menos los plasmados por los protagonistas peninsulares. En un escrito del diario madrileño El Debate del 9 de diciembre de 2024, firmado por Íñigo Moreno de Arciaga, en el encabezamiento dice: en 1824 la guerra americana había sufrido un vuelco. Batidas las tropas patriotas, recuperados los fuertes del Callao y la capital Lima, Bolívar se había tenido que refugiar en Trujillo. Entonces se produjo la insurrección del general realista Olañeta, proclamando el absolutismo del rey Fernando y en franca desobediencia para con el virrey La Serna. Este señor, Íñigo Moreno, sigue repitiendo los mismos cuentos de hace 200 años y falseando los acontecimientos. Allí dice que Bolívar estaba en plena retirada y los representantes de la monarquía representaban laureles de triunfadores. Mentira. Ellos tomaron la fortaleza del Callao por una vulgar traición de los batallones chilenos y argentinos que vendieron sus armas. Bolívar decidió evacuar la capital porque las intrigas en el gobierno y los intereses oligarcas hacían irrespirable aquellos espacios. Se fue a la sierra para evaluar sus proyectos de construir un ejército en las montañas para combatir a los realistas. El caraqueño nunca estuvo refugiado en esas poblaciones del norte peruano. Estaba así en preparación y pedía a Dios tiempo para poder armar a sus hombres y recibir los refuerzos que estaban llegando por el mar desde Panamá y Venezuela. Veamos cómo describe este recalcitrante historiador español la célebre batalla de Junín, en la que fuerzas superiores realistas con caballos adaptados y en mejores condiciones fueron vencidos por la caballería colombiana. Dice en sus acomodos que el general Canterac dio una carga maestra. El choque fue tremendo y fue la derrota total de los patriotas. Pero quedaron unos cuantos granaderos de Colombia. Entonces, lo que había sido victoria se mudó en dolorosa derrota. Vean ustedes cómo escriben. Habla de una carga maestra que no lo fue tanto porque perdieron. Habla de una derrota total para Bolívar, pero no tan total, porque si no es por unos pocos atravesados lanceros, entonces ellos habrían sido los triunfadores. La verdad fue que la arrogancia de las tropas invictas del rey y su número mayor los hicieron entrar en una batalla sin estimar el peligro de los hombres que se les venían encima. Una primera carga para el engaño al modo de los apureños y una falsa retirada para volver sobre los incautos y emocionados jinetes realistas que sorprendidos mordieron la tierra de las pampas a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esa fue una estrepitosa derrota para los españoles que ya desde ese 6 de agosto de 1824 no pudieron recuperarse hasta que cayeron en Ayacucho frente al ejército de Sucre. Entonces se abren las compuertas para la discusión de cuál fue el error para perder la guerra y repiten que un ejército virreinal con todos los triunfos, invicto, con los mejores oficiales, armas y recursos y caballos, no podían perder una batalla, y que cómo era posible que en el final de ese año 1824 se perdió todo. En ninguna parte de sus cesados análisis le dan créditos a Bolívar, ni tampoco a los oficiales y soldados que llegaron desde lejanas tierras para pelear contra el Imperio español. La mayoría de los señalamientos dicen que el culpable fue don Pedro Antonio Olañeta, el desobediente que dividió las tropas del rey, y que toda la culpa fue suya. Otros, en su ceguera de siempre, gritaron que Ayacucho fue una entrega pactada. No era posible de otra manera. Los 5.000 hombres de ese joven cumanés no podían bajo ninguna circunstancia vencer al virrey, a Canterac
y a Jerónimo Valdés en persona. La nobleza de sus orígenes de abolengo no le permitían aceptar que los batallones de negros y pardos descamisados, sin uniformes, pudieran ganar una batalla tan grande. Esa capitulación tan bondadosa fue por dinero. Dicen, vendieron España, son unos ayacuchos. El experimentado general José de Canterac, que había formado parte del alto mando del Pablo Morillo, se encontraba desde los inicios de ese 1824 en el Valle de Jauja, un territorio de muy buen clima. Estaba allí cómodo, con sus 6.000 hombres de infantería y 2.500 caballos invictos. Pasaron los días y los meses y aquel ejército siguió allí, sin movimientos. Sucre creyó que serían atacados en el paso de la cordillera o en Huánuco. Bolívar estaba preparado para defenderse en los meses de mayo y junio. El ejército patriota en 6 meses se consolidó y prosiguió sus avances. Total, que si me preguntaran por qué los españoles perdieron la guerra, yo diría que José de Canterac fue el culpable por permanecer pasivo en momentos tan importantes, permitiendo que Bolívar formara un ejército casi de cero, sumando e instruyendo a los batallones peruanos, contando con la guerrilla o montoneros que tantos beneficios le dieron a los movimientos de la sierra y teniendo como puntas de lanza los batallones de venezolanos y neogranadinos. José de Canterac no hizo nada en 5 meses, desatendiendo los gritos de alarma que llegaban. Así lo dice el general García Camba. Con una tropa tan numerosa y adaptada, pudo haber llegado hasta Huaraz con ventaja de fuerza. Bolívar tomó a Pasco y en los alrededores del lago de la Uricocha le dio la vuelta a la campaña, sorprendió la tranquilidad de su enemigo y en Junín se graduó de estratega. Puso en marcha al trote a su caballería para enganchar una batalla. Canterac dejó la suya y ordenó la retirada del grueso del ejército. Bolívar buscaba una batalla completa y su enemigo no la aceptó. Después han dicho que aquel fue un encuentro casual y que el caraqueño retrocedió asustado. Es verdad, retrocedió buscando su infantería para dar la completa pelea. Bueno, la verdad es que José de la Serna y Canterac despreciaron el liderazgo de Bolívar y nunca pensaron en la posibilidad de una derrota. Los españoles, con sus recursos en el Perú, habían ganado durante muchos años todas las batallas, pero ahora tenían enfrente a Bolívar, a Sucre y a los soldados patriotas preparados en todos los combates por los caminos de esta América nuestra. Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Fue presentado por el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de Venezuela, la Misión Socialista, Nueva Frontera de Paz y TV Fan.